Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Estábamos resolviendo estos ejercicios de redondeo y ahí se acabó el tiempo. Voy a volver a repetir el primero porque no completábamos todavía. Dice redondear las siguientes cantidades. Este número, 7,628,49, redondeado a 0,01, es decir, a la milésima o tres cifras decimales. Hice el corte en la tercera cifra decimal y como después de ese corte es 4, no es un número superior a 5, se mantiene 7,628. Segundo, la misma cantidad, pero ahora pide redondear a una cifra decimal. Como después de ese corte es 2, no sube al inmediato superior, nos quedamos con 7,6, una cifra decimal. Siguiente, a dos cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra. Como la que continúa es 6 superior al 5, va a subir al anterior en 1. El siguiente número después del 2 es el 3, 12,43. Tres cifras decimales. 1, 2, 3. Como es 7 superior a 5, la anterior va a subir al siguiente número, 12,427. El número 5 a dos cifras decimales. Hago el corte, 1, 2. Y cuando sea 5 y después del 5 sean ceros o no haya cifras, hay que aplicar la regla. Si es que la cifra anterior, la que quiero redondear, es impar, el 7 es impar, sube al inmediato superior. Después del 7 es el 8. Es decir, me quedaría 9,28 por ser la cifra impar. 0,1, 0,1, dos cifras decimales. Ahora, tenemos el 5 y no hay más cifras. Vemos la cifra anterior, la que quiero redondear. Como es par, no sube, se mantiene 8,28. 7, tres cifras decimales. 1, 2, 3. Como es 5, después de esa si hay cifra el 1, entonces sube al inmediato superior. La siguiente cifra después del 4 es el 5. 3,365. Tres cifras decimales. 1, 2, 3. 5 sube al anterior, después del 8, el 9, 6,729. 9, cuatro cifras decimales. 1, 2, 3, 4. Como es 8, sube al anterior, 8,133. Y la siguiente cifra después del 4, el 5. Dos cifras decimales. Hago el corte. Como es 8 superior al 5, sube al anterior, 15,27. Ahí hemos visto entonces técnicas de redondeo, identificar cuándo son cifras significativas, cuándo son cifras ciertas, cifras dudosas o cifras decimales. Unidad 2, vectores. En el estudio de la física se emplea dos clases de magnitudes que son las escalares y las vectoriales. Identifiquemos las magnitudes escalares. Es la que se define solamente por un valor numérico, el módulo, la magnitud o norma, así se conoce, en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplos, la distancia, 130 kilómetros,
La temperatura, 37 grados centígrados. La rapidez, 70 kilómetros sobre hora. La masa, 150 kilogramos. El tiempo, 24 horas. El volumen, 220 metros cúbicos. Magnitud vectorial. Es la que se define mediante un valor numérico, el módulo, la magnitud o norma, dirección y sentido, en un sistema de unidades seleccionados. Ejemplos. La aceleración. ¿Cómo identificar que es un vector? Por la flechita A y ponemos una flechita en la parte superior. Esto es igual 12i menos 27j metros sobre segundos al cuadrado. El que me hable i es porque está en el eje X. El que me diga j en el eje Y. Desplazamiento, delta R, y la flechita arriba, 125 kilómetros, norte 60 grados este. Velocidad, V, 70 metros sobre segundos, punto y coma, 315 grados. Fuerza, F, y la flechita, 115, punto y coma, 235 newtons. Entonces, la flecha me indica que es un vector. Perdón, para representar gráficamente a las magnitudes vectoriales, se utilizan segmentos orientados llamados vectores así. El plano, el eje X positivo, y aquí tenemos un vector. Esta línea segmentada es la línea de acción del vector. Entonces, parte de ahí y la flechita. El vector A con flecha. El sentido, el módulo, el tamaño del vector y la dirección, el ángulo teta que forma desde el eje positivo de las X. Un vector en un eje queda definido por, literal A, su origen en el punto cero, que indica el punto de aplicación del vector, aquí justamente en cero. Literal B, el módulo del vector, que es la distancia entre el origen y el extremo del vector en una escala seleccionada, de aquí a acá. Entonces, supongamos que tiene unos 4 centímetros. Yo quiero hacerle valer a cada centímetro 10 unidades. Puedo decir que ese vector es 40 metros, lo que sea, cualquier unidad. C. La dirección del vector, que es el ángulo teta, que forma el vector con el eje positivo del eje X en sentido antihorario. Pues ahí está el sentido, la flecha antihorario, teta dirección. D. El sentido del vector, que está determinado por la saeta localizado en el extremo del vector, la flechita de aquí. Ese es el sentido. E. La línea de acción del vector es la recta a lo largo de la cual está dividida o dirigida el vector. Esta línea segmentada que tenemos nosotros aquí, la línea de acción. Analíticamente los vectores se representan con letras mayúsculas de preferencia y una flecha en la parte superior, el vector A. La magnitud del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha. La magnitud es el módulo, el tamaño de ese vector. O conservando la flecha, pero entre dos barras de valor absoluto. Barra, barra y el vector A. Decía aquí que generalmente o de preferencia se simboliza con letras mayúsculas, porque acá veíamos en el ejemplo, por ejemplo, la aceleración es una letra minúscula, la rapidez o velocidad es una letra minúscula, la fuerza en cambio es una letra mayúscula, por eso de preferencia. Pues, si hay letras minúsculas también la podemos representar como vector. Clases de vectores. El primero, vector libre. Se denomina así cuando el punto de aplicación, origen, se traslada a cualquier punto del espacio, sin alterar el efecto de su acción. Ejemplo analítico. La velocidad de propagación de la luz en el vacío. Ejemplo gráfico. Ahí tenemos el vector A, el vector A. Vector deslizante es cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de la línea de acción. Ejemplo analítico, cuando a un sólido rígido se le aplica una fuerza. Ejemplo gráfico. Pues ahí tenemos, sobre la línea de acción, el vector B. Vector fijo. Es cuando el punto de aplicación no tiene movimiento. Ejemplo analítico.
la intensidad del campo eléctrico en un punto dado. Ejemplo gráfico, ahí tenemos el vector C. Vectores iguales son aquellos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Ejemplo, el vector D y el vector E tienen la misma magnitud, el mismo tamaño. Si esto mide 3 centímetros, el vector B también tendrá que medir 3 centímetros. Misma dirección, están orientados en forma paralela. Y sentido, la flechita. El vector D, el vector E. Concluimos. El vector D es igual al vector E. Vector negativo, llamado también opuesto de otro dado, es cuando tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. Ejemplo gráfico. Entonces ahí está el vector F a la derecha y el vector menos F a la izquierda. Vectores equivalentes son aquellos que sin ser iguales producen el mismo efecto. Ejemplo analítico, la fuerza aplicada para equilibrar una palanca de primer género. Vector unitario es aquel vector cuyo módulo es igual a la unidad. Se obtiene dividiendo el vector para su módulo. Si el vector se llama A, entonces el unitario. Una U minúscula simbolizamos el unitario. El unitario de A con flecha es igual al vector A sobre su módulo. Vector nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden con el mismo punto, es decir, su módulo es igual a cero y no tiene dirección, tampoco va a tener sentido. Para el internet. Descomposición, Estoy bien pegado con los reflejos. descomposición de un vector en el plano. Se define a un Ah, vector ya pues letra voy a poner mayúscula en ese. el plano mediante el par ordenado. El vector A tiene dos componentes, AX, punto y coma, AY, donde AX y AY Ya le son las monté. componentes rectangulares del vector y son las proyecciones del vector Ah, sobre los ejes coordenados. Todo vector se expresa como una bueno, suma vectorial de aquí sus está. Sí. componentes. Así, ahí tenemos. En un plano cartesiano, si se forma este vector A, va a tener dos componentes, AX, AY. Este vector A, AX, coma o punto y coma, AY. El vector A es igual a la componente X más la componente Y eso representa una suma vectorial. Si aplicamos trigonometría en el 1, las componentes rectangulares del vector son, con respecto a este ángulo, ¿Y ahora quién esperamos? el coseno por definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente a X, la hipotenusa A. Entonces el coseno de teta a X sobre A. Si multiplico en cruz y despejo a X es igual a A coseno de teta. El Ya seno no tengo por que ir a votar allá. definición. Ah, tengo que ir a votar a las dos allá, digo. Señor Velasco, ayúdeme silenciando su micrófono, por favor. Decíamos, ahora la función trigonométrica seno. El seno de teta, por definición, cateto opuesto, que este AY se trasladaría acá. Este es el opuesto. AY sobre el vector, sobre la hipotenusa que es A. Asimismo, multiplico en cruz. AY es igual a A por la función trigonométrica seno de teta. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector en función de sus componentes? Se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo dice, la hipotenusa al cuadrado, es decir, a cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, a x al cuadrado más a y al cuadrado. Para poder quitarle este cuadrado, raíz, raíz. La raíz se va a simplificar con el índice y aquí se ha puesto directamente a, igual a la raíz de ax cuadrado más a y cuadrado. La dirección del vector en función de sus componentes en el primer cuadrante. La tangente de teta es AY sobre AX. La tangente de phi, AY sobre AX. Relación entre el ángulo teta y en función del ángulo phi. Caso y cuadrante. Primer cuadrante, el esquema. El plano cartesiano, el vector A y tiene sus componentes AX, AY. En el primer cuadrante, tanto el ángulo teta y el ángulo phi valen lo mismo.
Signos de las componentes. Como va del 0 a la derecha a X positivo, del 0 hacia arriba a la Y negativo. Entonces me queda que teta es igual a phi. Caso 2, segundo cuadrante. A X negativa a la izquierda, a Y positiva a la derecha. Para encontrar teta en función de teta, teta es igual, como está en el segundo cuadrante, 180 menos el ángulo phi que tenemos ahí. Acordarás el segundo cuadrante, 180 menos phi. Tercer cuadrante, la componente AX negativa, la componente AY negativa. Para el ángulo teta es, hasta aquí es 180. Acuérdese que en un plano cartesiano empezamos con 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y al dar una vuelta completa 360 grados. Entonces, para este ángulo teta es igual. Como aquí sobreentiende que es una línea recta, entonces 180 más el ángulo phi. Hasta aquí 180 más lo que falta, este ángulo phi. Cuarto cuadrante, la componente AX positiva, la componente AY negativa. Teta es igual, ahí en cambio es 360 grados menos el ángulo phi. Ángulos directores. Aquí la teoría es un poquito amplia hasta llegar a los ejercicios. Son aquellos ángulos que forman el vector con los ejes positivos X y Y del sistema de coordenadas. Pueden variar entre 0 grados y 180 grados y no existe convención para el giro de dichos ángulos. Los ángulos directores en el plano son, en el primer cuadrante, ahí estaría, eje X, eje Y. El ángulo director alfa con respecto al eje X. El ángulo director beta con respecto al eje Y. Alfa, dice, es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las X. Beta es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las X. Actividades. Dibujar los ángulos directores en los demás cuadrantes, ¿no? Si es que desea. La relación entre las componentes y el módulo del vector se llama cosenos directores. Así. El coseno de alfa. Por definición, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para este ángulo alfa, si trazamos, no sé si acá también tenemos, no, aquí mismo. Si yo trazo una línea vertical, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, el coseno es cateto adyacente, que sería este AX, sobre la hipotenusa, que vendría a ser, en este caso, el A, el vector A. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, ahí es sobre A. Vectores base o unitarios. Los vectores unitarios en el plano son. Entonces ya Denantes nos puso un ejemplo. En el eje X, el Y. En el eje Y, el J. X, o perdón, Y primero, es el vector unitario en dirección del eje X. Y es el vector unitario en función del eje Y. Por definición, operamos, pero a lo que yo quiero llegar es esto. A la ecuación, unitario de A es igual al coseno de alfa I más coseno de beta J, o 1 es igual coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Resumen de ecuaciones. El unitario de A, el módulo del vector A, el vector A sobre su módulo para calcular el vector unitario. O también tiene otra fórmula.
El unitario de A es igual al coseno de alfa I más coseno de beta J. A X como componente, A coseno de teta. A Y como componente, A seno de teta. Para calcular las coordenadas rectangulares del vector. A es igual, raíz AX cuadrado más AY cuadrado. Aquí está aplicado el teorema de Pitágoras para calcular el módulo del vector. Tangente de phi, AY sobre AX para calcular la dirección del vector. Coseno de alfa, AX sobre A para calcular los ángulos directores. El vector A es igual a las componentes AXY más AYJ. Expresión de un vector en función del vector base. Ejercicios de aplicación. Vamos con el primero. La magnitud de un vector A es 15 centímetros y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar las componentes rectangulares del vector, las coordenadas del punto extremo del vector, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base, vector unitario. Todo eso nos está pidiendo para este ejercicio. Ya voy a coger la pizarra para poder explicar. Ya, ahí estoy compartiendo la pizarra. Voy a leer nuevamente el problema para poder encontrar los datos. Decía, la magnitud de un vector, datos del problema. Ya. La magnitud de un vector A es de 15 centímetros. La magnitud dice. Entonces, el A sin flecha es igual a 15 centímetros. Y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo de las X. El ángulo teta igual. 37 grados. No hay más datos, incógnitas. Ya, incógnitas. Ahí pedía algunas cosas. Literal A. Las componentes rectangulares del vector. Como el vector estaba con la letra A, sus dos componentes, AX, AY. Literal B, las coordenadas del punto extremo del vector. Literal C, los ángulos directores. Simbolizamos con alfa y con beta. Literal D, el vector en función de los vectores base. Ya le muevo. Y aquí decía para acordarme vector base. Y literal E, el vector unitario. Simboliza unitario de A. A ver, no sé si solo
Señor Velasco, creo que decía que no ve la pizarra. Ahí ya le moví, no sé si ya estamos. Preguntemos uno. Señor, a ver, señor Rosero, Paul Rosero. Sí, observa la pizarra, por favor. No, no, no veo. Correcto. Señorita Andrade, ¿ve la pizarra? Ahí sí se ve, licen, ya se ve ahorita. Ya se vio, entonces recién se ha cargado. Gracias. Señorita Andrade, ¿sí ve la pizarra? ¿Me escucha? Señor Velasco, ¿sí ve la pizarra? Señor Velasco, tampoco. Señorita Giovanna Chicaiza, ¿se ve la pizarra, por favor? Luis La Sinquiza, ¿ve la pizarra? Sí, licen, sí le veo. Gracias. Entonces, por ahí esperemos tal vez la persona que decía, a veces no se carga por el internet nada más, si no se está grabando, no, no se preocupe. Una vez que nosotros tenemos los datos del problema, vamos al esquema, un dibujito de esto. El plano cartesiano ahí tenemos el eje X, el eje Y y un vector, cualquier posición. Este representaría el vector A. Y tendría sus dos componentes. Hay una persona que está con el puntero, tenga la bondad de no moverle. Ahí vamos a encontrar la componente con respecto al eje X, que sería todo esto de aquí. Ahora vamos con respecto al eje Y. Asimismo, en vertical, para mí a veces me dificulta un poquito, ya. Y la flecha. La componente AY. La componente AX. Siempre en forma horizontal es X, en vertical es Y. Eje X, eje Y. ¿Qué más necesitamos aquí? El ángulo teta ya ahí estaría dibujado ese vector. 15 centímetros, cualquier tamaño, y el ángulo aproximado de 37 grados que dice ahí. Solución. En la parte A nos pide las componentes rectangulares del vector. Para las componentes AX hay una fórmula. Es igual a A por el coseno del ángulo teta.
Déjeme ver, justo se puso el mensaje de que me queda 10 minutos y ya dejó de, no puedo escribir. Coger otra pizarra. Coger otra. Ya le recuperé a ver si es que me deja escribir. Ya veamos ahí. Hagámosle un poquito más grande. Ahí. Decía que AX, esta es una fórmula. A por el coseno del ángulo teta. AX y reemplazamos. ¿Cuánto vale el módulo del vector A? 15. No hay necesidad de poner unidad, era centímetros. Por el coseno del ángulo teta, 37 grados. Para este tipo de ejercicios necesitamos una calculadora científica. Pues va a poner usted 15 por cos de 37. Sale 11,98 y la unidad, centímetros. Voy a calcular la componente en Y. A Y va a ser igual al módulo del vector A, pero ahora la función trigonométrica seno de teta. AY es igual. A como vector, el tamaño del vector 15, ahora la función trigonométrica seno de 37 grados. Ponemos en la calculadora 15 por seno de 37, 9,03 igual, esto está en centímetros. Esas son las dos componentes del vector. Literal B, las coordenadas del punto extremo del vector. A como vector tiene sus dos componentes, AX, AY. El vector A es igual. ¿Cuánto vale AX? 11,98. No le pongo aquí dentro la unidad. ¿Cuánto vale AY? 9,03. Y afuera pongo la unidad centímetros. Literal C. Los ángulos directores. Puedo yo calcular con una fórmula que tenemos asimismo en el resumen. El coseno de alfa va a ser igual a la componente AX dividido para su módulo A. El coseno de alfa es igual. ¿Cuánto valía AX? Calculamos en la parte A 11,98 sobre cuánto vale A el tamaño 15. Otra vez dice que no se puede ver. Déjeme moverle. Ahí esperemos que ya pueda ver la persona que decía. Y si no, el ejercicio que estoy haciendo es del módulo, ¿no? Por cualquier cosa. Ya, el coseno
de alfa, decía, es 11,98, que es la componente AX dividido para el módulo A. Solo alfa, función inversa, coseno a la menos 1 de 11,98 dividido para 15. En su calculadora va a poner Shift Cost. Estas operaciones también ya les explicamos en la calculadora. Shift Cost. Y ahí le aparece en la pantalla coseno a la menos 1. 11,98 dividido para 15 me da un resultado del ángulo alfa de 37 grados. Vamos a encontrar beta. Coseno de beta es igual. Asimismo tiene la fórmula componente AY sobre el módulo A. El coseno de beta es igual. ¿Cuánto valía AY? Calculamos 9,03 dividido para el módulo que vale 15. Solo el ángulo beta es igual función inversa. Coseno a la menos 1 de 9,03 dividido para 15. Beta es igual. Pone shift cos, paréntesis, 9,03 dividido para 15 y obtenemos un ángulo de 53 grados. Eso también yo podría hacer el cálculo gráficamente. Si nos decía que el ángulo θ vale 37 grados, por diferencia, como este representa un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, si yo resto 90 menos 37, me da el ángulo de acá, 53 grados. 53 más 37, 5 y 3, 8, 3 y 7, 10. Con eso se hacen los 90 grados. El ángulo alfa va desde el eje positivo de las X hacia el vector. Y esto representa alfa, 37 grados. Creo que eso sacamos, ya revisamos. Y esto es beta. Desde el eje Y hacia el vector. Beta, ¿cuánto vale? 53. Y con eso tal vez me evitaría hacer todos estos cálculos. Alfa 37, beta 53. Cualquiera de los dos métodos es aceptable. Literal D. Me pide que calcule el vector en función del vector base. Para eso, A como vector va a ser igual a XY más AYJ. El vector A va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente AX? 11,98. Calculado en la parte A. Y 11,98 más J o AY 9,03 J. ¿Cuál es la unidad de el vector a centímetros? Literal de E. El unitario, ¿cómo calculamos el unitario? El unitario de A tiene una fórmula. El vector A dividido para su módulo. El unitario de A es igual. El vector A, 11,98 más 9,03 J dividido para 15. El unitario de A va a ser igual. En nuestra calculadora vamos a poner 11,98